Y sobre todo, lo que te gusta a ti no le tiene que gustar a todo el mundo. Ajá, exactamente. Porque al final de cuentas, por ejemplo, el cine es un arte y es de apreciación. El punto del arte es crear emociones en quien lo Ujú. percibe, sea cual sea la emoción, positiva o negativa, porque la verdad yo creo que no hay emociones negativas. Pero en fin, si a mí me gustó porque me recordó a mi infancia, porque me hace pensar en cosas que yo viví, pues está bien. Si a ti no te mueve nada, también está bien. Porque Ujú. luego nos guiamos mucho por ejemplo, las listas de MDB o los Oscars. Es como, no porque esté en los Oscars sea la mejor película. Ajá. Es la mejor película para los, no sé, 1000 críticos o miembros de la academia que la nominaron y la premiaron. Es todo. Mm. Nada más. A mí me gusta mucho una película animada en stop motion que a nadie le gusta. O es una película que nadie ubica. Se llama Mary Max. Es una película que es a blanco y negro y además en stop motion, o sea, con monitos de plastilina. Ajá. Pero la película trata sobre dos amigos que se escriben. Uno vive en Estados Unidos y otra vive en Australia. Una es una niña y el otro es un señor ya como de edad avanzada. El señor tiene Asperger y la niña vive en una familia disfuncional. Ajá. Y se escriben para, no sé, platicarse sus curiosidades, sus vidas. Y ya es todo. Pero se me hace una película tan hermosa. Y la gente es como que, ah, sí, X. Pero no voy a decir, ay, no, es que te tiene que gustar esa película. Sí. Porque tú no tienes el bagaje que yo tengo para que me mueva sentimientos y me haga decir, ah, es mi película favorita. Y a lo mejor tú dices, ah, a mí me gusta, no sé, Infinity War. Y yo no tengo el bagaje cultural para que me mueva algo a mí y diga, ah, es mi película favorita. Sí. Entonces eso es bien importante. Digo, yo fíjate que no te sabría decir cuál es mi película favorita, pero pues siempre también hay como, rezando como lo del fanatismo, de que hay personas que dicen mucho lo de, no sé, a mí no me gusta para nada Los Señor de los Anillos, pero te Ajá. gusta mucho Star Wars, ¿no? Ay, sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan las dos. Ajá. Yo no voy a decir cuál me gusta más, hay gente que ya sabe cuál me gusta más para no crear un conflicto, Que lo di. pero, pero, pero pues, o sea, sí, pues, o sea, no por eso voy a decir como que, ay, está horrible Señor de los Anillos, está horrible Star Ujú. Wars, como, pues no, o sea, volvemos a que los hobbies se tienen que respetar y los gustos se tienen que respetar y pues, o sea, sí puedes tú a lo mejor decirle a alguien, ah, intenta ver la película que tú mencionaste, ¿no? Ujú. Y a lo mejor alguien la va a ver, a lo mejor alguien va a decir como cuando se la cuentes, ah, no, o sea, sí, Esta sí morra la voy a andaba ver bien perdida. ajá, y a lo mejor alguien sí la va a ver, le va a gustar, Ujú. pero igual a lo mejor aunque le guste no es por lo mismo que dices tú, lo mismo que tú sientes o lo mismo que a ti te gusta, pues. Claro, ajá. Son cosas diferentes que nos llaman de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, a lo Mm. mejor a ti te gusta mucho el rap o el hip hop Ajá, por las letras, pero ok, a otras personas les gusta mucho la música, el beat. ok, ajá, sí. Entonces, pues son diferentes cosas, son cosas que nos van a mover. Y también otra cosa es que no porque se considere como una gran película, te tiene que parecer una gran película. Ajá, sí. Por ejemplo, hay una película que se llama... uy, se me olvidó. Ah, La Dolce Vita. Es un clásico de Ajá. un autor de nicho, ¿no? Y es una buena película, pero a mí me parece como, pues normal. Como, pues, está bien y ya, Ajá. ¿no? Ajá. Pero su poder radica en otra cosa, ¿no? En el director, en la historia detrás de la película. Y yo lo entiendo, pero no por eso voy a decir, ah, es mi película favorita. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ujú. Para nada es obligatorio. Así de que, uy, te tiene que gustar. ¿Te tiene que gustar Moisés? Sí, 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 sí.